Roberto Castillo, te quiero dar la bienvenida aquí a Empalco. Gracias por conversar con nosotros. La verdad que va a ser una conversación súper interesante porque me gustaría hablar de tu nueva novela, La novela del corazón, un libro que desgraciadamente no tengo en mis manos. Lo tuve en algún momento, pero se me quedó en la casa de mi mamá y no lo pude tener ahora para la entrevista, pero no te preocupes. Ya. Lo tuve en mis manos. Te felicito por tu nuevo trabajo. La verdad que es muy, muy interesante, muy entretenido, de muy lectura rápida, podría decirlo de alguna manera, y es un libro sumamente interesante por ser un híbrido de ficción, tiene novela policíaca, crónica, mezcla realidad, personaje histórico, en el fondo se podría decir que tiene muchas venas, como si fuese un verdadero corazón. Y dice la leyenda que esta publicación nace luego de presenciar un trasplante de corazón a metros de distancia. Cuéntame un poquito, antes de comenzar, sobre esta experiencia y al mismo tiempo de qué manera influyó a la escritura de la novela del corazón. Sí, bueno, esa experiencia que sale narrada en la primera parte del libro es bastante cercana a lo que pasó en realidad. O sea, ese narrador, que no, por supuesto no es el autor nunca, pero tiene muchas similitudes en el hecho de que sí, estuve buscando la forma de presenciar una operación. Claro, yo quería presenciar una operación al corazón. Quería tener la experiencia de quirófano para poder entender cómo hacer una novela como esa, porque estaba en el periodo de exploración. ¿Cómo voy a escribir una novela sobre cirugía sin haber estado en un quirófano consciente? Yo había estado inconsciente en un quirófano cuando era chico, pero nunca, no había tenido esa experiencia que para mí era vital para poder entender. Entonces, claro, de hecho presencié un trasplante cardíaco así muy cerca, ¿no? Yo pensé que iba a estar, me iban a mandar muy lejos a mirar de lejitos nomás, y con Ujú. restricción, pero estaba realmente al lado del cirujano, del primer cirujano, y vi todo sí, a menos de un metro de distancia, cosa que yo no sabía cómo iba a reaccionar, pero aguanté las 6, 7 horas que duró todo el proceso. Así empezó el libro. Y como te dije, yo quería tener esa experiencia porque es importante. Y cuando vi cómo era ese procedimiento, me di cuenta de que en realidad puede ser leído. Ese evento puede ser leído de muchas formas, como un ritual, por ejemplo, un ritual que tiene conexiones con toda la cultura, ¿no? Desde la historia antigua, azteca, hasta rituales que son más científicos, el intercambio de claves y cosas así. Así que me pareció que tuve suerte que me dieran permiso para estar ahí. Mm. Pero fue Sí, contra todo protocolo en todo caso. Pero sí, la verdad que es súper interesante hacer un libro respecto de un órgano que es tan relevante en el fondo para el cuerpo humano y que en el fondo es un órgano vital, que bombea sangre, en el básicamente un motor. Y, pero tú, en lo particular, ¿por qué hacer un libro en el que su principal protagonista es el corazón? porque yo creo que uno así como escritor, como el problema de mi proyecto literario, tiene mucho que ver con saldar ciertas curiosidades o cuentas pendientes que yo tengo con Chile. Yo he vivido fuera de Chile durante más de 40 años. He estado muy conectado con Chile todo este tiempo, porque mi trabajo académico tiene que ver con Chile. Ujú. Entonces, pero vivo fuera y me considero un chileno que vive fuera del país, un chileno de una cierta, digamos, de la diáspora, por así decirlo. Entonces, el trasplante de corazón, los trasplantes de corazón que ocurrieron en Chile en 1968, cuando yo tenía 10 años, eh, siempre fueron un motivo de gran curiosidad para mí. Entonces, quería hacer la investigación de esa historia, a ver, y contrastar la impresión, el recuerdo que tenía yo, que son recuerdos muy vívidos, de un momento en que el país era como mucho más inocente, mucho menos, estaba mucho menos, yo diría, menos dañado por la historia, ¿ya? Era un antes de, que al mismo tiempo ese antes de anunciaba ciertas cosas que venían, ¿no? Anunciaba el horror que se venía, aunque nosotros estuviéramos bastante poco conscientes de lo que se venía. Entonces,
ese recuerdo lo quise contrastar con investigación, con mirar fuentes, mirar la literatura de la época, mirar la prensa, mirar todos los productos culturales que salían acerca de eso. Canciones acerca de la primera trasplantada, por ejemplo, que cantada por cantantes populares, Don Francisco, que le iba a entrevistar, portadas de diarios, grandes reportajes de grandes plumas periodísticas. Entonces, empecé a recuperar todas esas cosas y al mismo tiempo supe que tenía que entender qué es un corazón de manera fisiológica también. Entonces empecé como a entrenarme como alguien que sabe cómo funciona el órgano del corazón también. Entonces, como la historia, la curiosidad personal y la idea acerca de pensar la conexión que hay entre ese Chile de entonces y ciertas cosas que pueden estar pasando ahora. Entonces, el corazón de Chile, por así decirlo, es una historia, entre otras cosas, una novela sobre el corazón de Chile, o cómo sería ese corazón si existiera. Entonces, eso es lo que te puedo decir al respecto. O sea, hay muchas cosas que te puedo decir al respecto, pero eso es lo que contesta la pregunta, creo yo. La novela del corazón son varias historias, la verdad, ambientadas en diferentes lugares, con diferentes épocas, diferentes personajes. Claro. Pero a ti en lo particular, ¿hay alguna que te haya cautivado más, que haya sido tu favorita? ¿Hay alguno, quizá, algún personaje tuyo con el que hayas conectado más? Eh, yo sé que entre los lectores hay algunos que han sido más entrañables que otros y más memorables. Por ejemplo, está Zunka, está esa detective Manca, que es caníbal, y junto a su asistente, que es esta punk, así, Susan Luna, eh, Sí. que visualmente, si uno se las imagina, tienen mucho de, como de cómic, son muy cinematográficas, son muy, incluso hasta como de videojuego. Ujú. Pero, ¿cuáles son tus favoritas y es posible que quizá alguno de ellos regresen en otro de tus libros? O sea, a mí el personaje de Zunka se apareció de repente, esas cosas, es un cliché, cuando digo esto me da como plancha porque todos los escritores a mí se me parecen los personajes y uno nunca sabe bien qué quiere decir eso. Pero literalmente apareció este personaje ahí, yo necesitaba una figura que fuera detectivesca, pero al mismo tiempo que fuera una figura que no se la sabe toda, o que sabe cosas que realmente no necesariamente le sirven Mm, para aclarar las cosas que está aclarando. Una detective que no fuera como una detective típica de la literatura que va hilando caos, sino que una detective que va como, no sé, tropezándose, encontrando cosas, eh, eh, cuestionándolo todo, ¿no? De repente ve las cosas al revés. Hay un momento en que ella habla de que ella hace que Susan Luna vea una película y ella le dice, bueno, esta película está al revés o al derecho. ¿Fue mm, filmada con la gente caminando para atrás o fue filmada? ¿Quién está caminando para atrás y quién está caminando para adelante? Entonces, es una figura que más que presentar claridades o desentrañar o hacer la de Sherlock Holmes, o incluso la de los detectives malditos de la novela negra, es un personaje que es bastante eh, interesante y enigmático. Eh, y la Susan, además, la detective, aprendiz de detective que desciende directamente de uno de los involuntarios donantes de un corazón. Entonces, tienen cosas que las unen. Y yo creo que, aunque uno vacila decir esto, pero a mí me encantaría seguir escribiendo más o hacerla aparecer de repente al par o a una de ellas. El otro personaje que para mí fue entrañable es el personaje de Pedro Luna, que es emparentado con Susan Luna, pero está basado en la figura real de un donante de corazón eh, cuyo corazón fue usado de manera bastante poco transparente. Hay una cierta violencia que tiene que ver con cómo se procuraban en ese momento, cómo se buscaban los órganos para hacer estos grandes experimentos humanos que eran los trasplantes. Eran experimentos humanos, no era un procedimiento que tuviera ningún tipo de garantía. No existían los protocolos antes de la operación, se fueron haciendo como al vuelo.
la definición de muerte, la definición de cuándo se le podía sacar el corazón a un cuerpo, y todo eso estaban todavía muy en ciernes y hubo que cambiar la legislación en Chile para poder acomodar las necesidades del establecimiento, digamos, del establishment médico. Entonces, esa es la otra cosa que también me interesaba explorar, el rol de la medicina, la relación entre medicina y poder y cuerpos, que yo creo que es bien importante. En ese momento, ser un país donde se hubieran hecho trasplantes era una cuestión de prestigio, era una cuestión de mostrar modernidad frente al mundo, era mostrar que Chile podía irse desarrollando. Y no es casual, por ejemplo, que el doctor Kaplan, este cirujano chileno, que en la novela aparece como el doctor K, haya tenido una relación bastante cercana con el presidente Frei, Montalva, de esa época, cuyo proyecto se puede realmente nombrar como un proyecto modernizador, ¿no? Con sus luces y también con sus sombras. Yo pienso que cada una de esas formas de modernizar el país tiene al mismo tiempo luz y sombra. Entonces, y este es un caso específico, ¿no? Donde, claro, sí, Chile, digamos, se pudo tener esta especie de orgullo nacional tan propio de Chile, ¿cierto? Tan fácil de suscitar, eh, eh, pero al mismo tiempo el precio a pagar por las personas que fueron afectadas, tanto como trasplantados como los donantes, es un precio bastante alto. Sin hablar de los otros sacrificios de animales. Ese es otro personaje que a mí me encanta. Me terminó conquistando mucho el perro al que le puse Frankenstein, que resucita y aparece en varias partes y es como el símbolo de esta rebeldía del mundo biológico, del mundo de los cuerpos, frente a esta especie de asalto por todos los costados de la ciencia. Sí, la verdad que es una novela súper coral en el fondo. Todos los personajes tienen algo que contar y son todos Sí, muy característicos. Roberto, me gustaría llevarte un poco al pasado, hacer un poco de memoria. sí, Publicaste hace mucho tiempo Muriendo por la Dulce Patria, a fines de los 90, sí, y que afortunadamente fue reeditado por la misma editorial Laurel, sí. y también Muertes Imaginarias. ¿Qué tan desafiante fue la novela del corazón respecto a tus anteriores trabajos? Tuvo el desafío más o sea, en que juntar todo. Yo creo que eso es parte de lo que a mí me interesa también mostrar la sutura de cómo está. Es que lo quise dejar como, en cierta manera, como obra gruesa. Esta cosa que dejar un libro que no sea totalmente fácil, que al que haya que entrar, porque se puede entrar de distintas maneras. Un libro que se pueda dejar de lado y después volver por otro lado, o volver a releerlo. Eso lo hice de una manera mucho más consciente de lo que había hecho antes con Muriendo por la Dulce Patria Mía y con Muerte Imaginaria. El proyecto para mí fue más como levantar eso de verdad, ¿no? Así como un esfuerzo grande. Eh, y a mí digamos, costó armarlo, pero al final decidí que el libro mismo funcionara como un corazón viviente, como un corazón cortado, como un corazón suturado, como un corazón muerto, como un corazón, como el corazón fresco de un donante joven, digamos. Todos esos aspectos me interesaba que estuvieran en el libro y que el libro mismo funcionara como funciona un corazón, con traspasos internos, con temblores, con esta oscilación constante que nos permite a nosotros seguir viviendo. Entonces, sístole y diástole. Ese fue, digamos, el mayor desafío. Como viendo por la dulce patria mía, que a propósito se empieza a filmar la película ahora a mediados de año. Sí, eh, bien. ese libro yo lo quiero mucho, fue un libro de aprendizaje para mí. Y con la reedición del año 2017, yo pude hacer lo que no pude hacer con la primera versión. En la primera versión la mandé y prácticamente se publicó tal como la mandé. Yo hubiera querido un trabajo más cercano con un editor, una editora, que es lo que he tenido ahora con Andrea Palet. Un apoyo confiable, ¿no? Es súper bueno tener a alguien en tu rincón
en que tú puedas confiar en su ojo, en su experiencia. Entonces, eso ha sido diferente. Con Muerte Imaginaria, el proyecto era, se podía resumir más simplemente, ¿cierto? Son una serie de rituales que se van de alguna manera conectando a través del tema de la chilenidad. O sea, así se arma esa, la ficción entera, funciona de una manera bastante más directa. Pero hay ciertas similitudes entre las tres. La obsesión con Chile, por ejemplo, con la chilenidad, el cuestionamiento de las cosas que nos hacen llamarnos chilenos, la presencia y la celebración del lenguaje propio de Chile, cosa que me ha causado a mí dificultad en el sentido de que para ciertos personajes de la industria del libro, como los agentes, ser demasiado chileno una es como una desventaja, ¿no? O sea, no es tan fácil comerciar con un tipo de lenguaje y un tipo de temática tan focalizado. Entonces, pero eso yo, digamos, no tengo ningún problema, incluso para mí es un desafío. Quedé súper intrigado con el tema de la película de Muriendo por la Dulce Patria Mía. Eh, ¿Eso va a ser una adaptación del propio libro o es una producción sí, chilena, me imagino? está basada en el libro, sí. Y como te digo, yo no me he involucrado en el guión, de repente me llaman para hacer un par de preguntas, pero yo no estaba metido en el proceso. Eh, Así que eso es lo que puedo decir hasta ahora. Sé que me parece que está la productora de Kramer detrás del proyecto, Ya, pero yo ya, como digamos, yo ya le entregué el libro. claro. Ya. Buena, qué entretenido, qué súper. Sí, Eh, y creo que el casting ya está hecho, o sea que ya la cosa marcha. Había empezado en la ya, filmación en febrero de 2020, ¿cachai? O sea, justo antes de la famosa pandemia que sí, pues, lo claro. destruyó todo y atrasó todo. Súper, vamos a estar atentos a eso entonces. La novela del corazón ya ha estado hace algún tiempo ya en librería, disponible para que la gente lo pueda leer. Pero, ¿cuál ha sido la recepción de los lectores? ¿Ha habido alguna crítica que te haya quedado en el cerebro? Sí, ya, una de las cosas que para mí han sido una alegría muy grande son las reacciones de los lectores, las cosas que la gente me escribe por redes sociales, a veces por correo privado, dándome su impresión, dándome su lectura del libro. Me ha dejado muy contento porque eh, revelan que a- algunas de las cosas que yo esperaba que funcionaran, funcionan de la manera en que yo creía que deberían funcionar, ¿entiendes? Entonces, te doy un ejemplo. Alguien me dijo que no quería que se terminara la novela, la leyó súper lento porque le encantaba la atmósfera de demencia que había en esa novela. Otra gente ha reaccionado de manera muy fuerte con, por ejemplo, la historia de Pedro Luna, que es un capítulo que está hecho en directo, o sea, para alguien que ha leído, para gente que conoce la literatura, es un homenaje bien directo a Juan Rulfo. Mm. El cuento, particularmente el cuento de Juan Rulfo que se llama No oyes ladrar los perros, que es un cuento que se trata de un hombre cuyo hijo se está muriendo y él lo transporta, lo trata de transportar hasta que se da cuenta que está transportando el cadáver de su hijo y no su hijo. Entonces, ese fue como el molde general y el tipo de lenguaje que yo me propuse usar en esa sección. Mucha gente le encanta la detective Zunca, y a mí me encanta que le encante porque es un personaje muy loco, es muy raro. eh, Mucha gente también me ha comentado acerca de el uso del lenguaje, el asunto implícito de la traducción que hay ahí, de a veces donde el tema de la traducción sale a cada rato, ¿no? Cómo se traduce, cómo se oye el lenguaje, de qué manera nos entendemos, a veces con malentendido entre nosotros. Así que eh, es, la reacción de los lectores ha sido muy gratificante. Y por supuesto, recibir el premio municipal, súper inesperado, que me dejó muy contento porque uno viviendo fuera
la verdad es que uno se va de Chile y en el momento en que tú te subes al avión desapareces, ¿no? Claro. Gracias a las redes sociales uno puede estar más, pero la verdad es que sobre todo en Santiago tú tienes que estar acá. Entonces, el premio municipal como que le da cierto, le da más lectores, más alcance, por lo menos suscita algún grado de interés mayor. Eh, Así que ha sido una excelente recepción y yo estoy contento. Soy de esos libros de esas cosas que uno hace que de repente uno abre una página y dice, sí, no, sí, no, sí, no está mal. No me avergüenzo de esta página o este párrafo, está bien. Qué Eh, bueno, bueno, bueno. sí, Qué bueno oír eso. Me alegro. sí. Ya para ir terminando esta entrevista, ¿qué se viene para el futuro? ¿Tienes alguna publicación en mente, algo en desarrollo? Sí, claro, porque ya digamos, yo empecé a escribir tarde, o sea, la primera vez que se murió, o sea, que publiqué fue muriendo por la patria mía, yo tenía casi 40 años, entonces me he demorado en escribir, así que estoy muy consciente de que digamos, el relojito va avanzando y que entonces estoy trabajando en dos cosas. Ahora una novela que va de alguna manera a ir a contrapelo de las cosas que estaba haciendo hasta ahora, porque es una novela argentina, la estoy escribiendo como si fuera una novela argentina, hecha por un autor argentino, es un personaje argentino. En fin. Eso. Y la otra, una cuestión de no ficción, que no sé lo que es todavía, puede que se convierta en novela, puede que sea simplemente una especie de texto más bien eh, con referencia a lo real, ¿cierto? Una especie de no ficción creativa, que tiene que ver con una investigación sobre la casa en la que yo estaba viviendo mucho tiempo, donde aparece un fantasma, y hay un caso real de un muerto. Entonces, esa es eso es más o menos lo que te puedo decir sin dar mucho spoiler y tampoco sin quitarme a mí ese impulso que uno tiene que guardar para después seguir con ganas de contar. Vamos a estar atentos a a esas nuevas publicaciones. Roberto Castillo, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por conversar con nosotros. Me gustaría darte los últimos minutos para que tú invites a los lectores a que puedan, bueno, leer tu obra y principalmente la novela del corazón. Sí, claro, yo invitaría a todos los lectores a meterle mano, a citar como hay un personaje al principio del libro que lo obligan a agarrar un corazón recién sacado de alguien y ponérselo en la mano y ver y explorar y ver qué es lo que hay más allá. Y que si no se puede entrar por aquí, se puede entrar por otro lado. Así está diseñado el libro para, para entrar en él y después volver a salir si es que se necesario, o si lo pueden leer de corrido, esa otra forma de hacerlo. Así que es un libro que es desafiante, pero que es entretenido, pienso yo, y que puede permitir muchas interpretaciones. Roberto, Ese es te quiero dar las gracias, te mandamos un fuerte abrazo, vamos a estar atentos a tus nuevas publicaciones para que podamos volver a conversar en una nueva oportunidad. ya, pues, Pablo, muchas gracias y muchas gracias al Palco por la oportunidad. Un abrazo, muchas gracias. Ok, Chao, hasta chao, luego, que chao. estés bien.